Para poder fabricar la resistencia shunt, para poder medir amperajes altos en voltaje bajo o para lo que sea que la queramos, todo lo que van a necesitar es una fuente que conozcan sus parámetros. Esto es un módulo LM2596. Básicamente yo por aquí le pongo la corriente que yo quiero y mediante este potenciómetro puedo ajustarla a la corriente que yo deseo. Esta fuentecita tiene mucho ruido eléctrico y por eso hay que ponerle un filtro acá. Esto es un inductor de 100 UH, dos capacitores electrolíticos de 16 voltios a 1800. Los puse en serie para poder formar uno de 32 voltios y 1800. Y un pequeñito capacitor lenteja 104 de 0.10 faradios para intentar mitigar el ruido de alta frecuencia. Esto es para poder tener una corriente más o menos estable a la medida que yo quiero. Y aquí viene la otra pieza clave, que es una resistencia. Necesitan una resistencia porque las resistencias son de consumo estable. No les recomiendo ningún tipo de MOSFET, ni transistor, ni diodo para este tipo de trabajo, debido a que están hechos de silicio. El silicio se comporta de una manera muy rara cuando se calienta. Podría permitir el paso de corriente o obstruir el paso de corriente. Por eso, para poder fabricar un shunt de estos, van a tener que utilizar resistencia para poder medirlo. Si no tienen este tipo de resistencia, pueden utilizar cualquier tipo de resistencia, la pueden sumar para que soporte más amperios. Y aún así la medida pueden usarlo en 3 segundos, ¿no? La conectas 5 segundos antes de que se queme y la desconectas. Y la utilizaremos como nuestro parámetro estable para poder sacar nuestro cálculo. A ver, también pueden sumar resistencias de esta manera. Suman un par de estas así y básicamente pueden obtener valores estables. Si las resistencias son diferentes o de valores un poco diferentes la una de las otras, lo que va a pasar es que la más pequeña se va a calentar más que todas las otras, pero seguirá pasando la cantidad de corriente que puedan soportar. Recomiendo no mantenerla por mucho tiempo. Esta aguanta mucho, esta tal vez no tanto. Hay que ver el tamaño, ¿no? Así que bien, ahora vamos a conocer nuestra fuente para poder fabricar nuestro shunt calibrado al 99% de precisión. Voy a energizar mi fuente acá para que puedan ver. Muy bien, ya que tenemos encendida nuestra fuente, vamos a medir cuál es el voltaje que tiene esto. Vamos a medir con este medidor acá. Podemos ver que tenemos un voltaje de 3.513 milivolts. Muy bien, este voltaje nos va a servir como referencia para fabricar nuestra resistencia shunt, nuestro puente shunt para poder medir. Así que bien, escribimos básicamente el voltaje a circuito abierto de nuestra fuente. Este voltaje lo vamos a ignorar. $3.513 creo que era. Con circuito abierto. Ok. Vamos a ponerle aquí. $3.5 voltios sin carga. Ahora tenemos que ponerle la carga de nuestra resistencia, que está aquí mismo. Esto es una resistencia de, a ver si se ve, 3.3 ohmios. Vamos a medirla. $3.5 ohmios, 3.4. Realmente aquí hay un problema.
y es lamentablemente las puntas de nuestro multímetro, que al ser largas tienen un poco de impedancia, ¿no? De resistencia. Vamos a cortocircuitar las puntas de nuestros multímetros para poder medir cuál es la resistencia de estos cables. A ver, tocamos las dos puntas. Y ahí podemos ver que tenemos una resistencia de los cables de 0.1, 0.2 ohmios. Necesitamos una resistencia 0. Y para eso ya yo fabriqué unos cables que son cortos. Desconectamos nuestros cables del multímetro. Estos cables son como de 1 metro y algo, creo que era. Son muy buenos, pero no nos van a servir para fabricar nuestro puente shunt. Tengo estos cables que los fabriqué para poder medir una batería LiFePO 4, una C40. Y ya verán lo preciso que es esto. Son unos conectores banana de un cable reciclado de otro tester. Si toco estas dos puntas, podemos ver que tiene una resistencia de 0 ohmios. Eso es porque los cables son cortos y gruesos. Así que la resistencia que tenían los anteriores cables ya no la tenemos con estas. Así que vamos ahora a medir nuestra resistencia, la resistencia real. Ok, vamos a pegarlo acá con los dedos. Y ahí tenemos el valor real de la resistencia. 3.3 ohmios. Exactamente lo mismo que nos indica acá. 5 watts. 3.3. Muy bien, una vez que tenemos este dato, vamos a poner nuestro multímetro en escala de voltios. Y ahora vamos a medir cuánto cae el voltaje de nuestra fuente al conectarle la carga de esta resistencia. A ver, correcto. Conectamos todo. 3.3 voltios. ¿Vieron eso? Esto es sin carga. Y si conecto la resistencia, baja a 3.3. Este dato lo vamos a guardar. 3.1. 3.3. Vamos a esperar ahí que se estabilice. Ok, 3.299. De 3.3 a 3.299. Vamos a anotar ese dato. Nuestra fuente sin carga tiene 3.5. Nuestra fuente con carga viene de 3.3 a 3. Ahí está. Estos son los voltajes que tenemos. A ver, ponerle acá. Ahí está. Sin carga, nuestra fuente tiene 3.5. Pero cuando le conectamos la carga de 3.3 ohmios, nuestro voltaje cae a estos números que ven acá. Y ahora tenemos que dividir este voltaje, que es el más importante, sobre la cantidad de ohmios que tenemos con esta resistencia. Y esa es la cantidad de milivoltios que tenemos que buscar con nuestra resistencia shunt. Entonces, 3.3 voltios entre 3.3 ohmios de la resistencia, y calculamos básicamente la medida, que creo que nos da 1. Ahí está. Básicamente 1 amperio de carga. Y si lo dividimos entre los otros, a ver, 3.299
entre 3.3 ohmios, ¿verdad? 0.99, porque obviamente no es perfecto. Al estar bajo carga, un solo puntito que baje nos saca ya del rango. Así que necesitamos que nuestro número titile o pestañe entre 99 y 1 amperio. 99 y 1 amperio. Ahí sabremos que nuestra puente shunt está calibrado. O sea, básicamente tenemos que dividir cualquier voltaje que obtengamos cuando está con carga la fuente entre cualquier valor de la resistencia, y el resultado que tenemos aquí es el que tenemos que buscar en milivoltios. Vamos a suponer un ejemplo que tenga una resistencia un poco más alta que esta, no sé, 7 ohmios. Entonces voy a tener que dividir esos 3.3 entre 7. Vamos a ver. 3.3 entre 7 ohmios. Y básicamente tenemos que saber el resultado de este, que son 0.41 según veo acá. Eso quiere decir 0.47. Ok, 471 miliamperios. Si cuando le pongo la carga con una resistencia de este tamaño, mi voltaje baja aquí, tengo que buscar este número en milivoltios. Así que obviamente necesitamos unas puntas cortas de multímetro y gruesas para poder medir estos milivoltios sin que se nos escapen por la resistencia del cable. Muy bien, aquí tenemos nuestro puente shunt ya terminado. Me costó un poco calibrarlo, tuve que básicamente soldarlo como 3 veces por acá. A ver, incluso le corté. Esto lo hice a partir de un cable de cobre. Déjenme mostrarle qué tipo de cable. De este tipo de cable. Aunque realmente no necesitan este tipo de grosor de cable, pueden utilizar absolutamente cualquier tipo de cable que tengan para poder fabricar un puente shunt. Ya simplemente se trata de calibrarlo y medirlo y buscar exactamente los milivoltios de los que ya mencioné. Lo primero que harán con este tipo de cable, este cable le tiré un poco de cinta aislante de color rojo antes de doblarlo, de esta manera para poder obviamente que sea fácil de manipular. Lo primero que harán será soldarle acá lo que necesiten, la punta que van a manipular en un extremo de acá. Van a crear una buena soldadura con buen cable. En este caso yo utilicé 3 puntas de cocodrilo para mejorar muchísimo la conexión superficial de cualquier cable. Ya les voy a mostrar cómo funciona esto de maravilla. Básicamente multipliqué la conductividad del contacto superficial por 3, haciendo que el contacto sea tan bueno casi como si estuviese soldado. A ver, muerde el cable acá uno. Acá muerde la otra pinza. Y luego, ahí está. Los 3 cocodrilos están básicamente mordiendo el cable. Esto es en caso teórico de la prueba real, para obtener una lectura más precisa. Quiero que vean lo que es esto. Cada pinza de cocodrilo tiene 2 cables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente son 6 cables de cobre acá. Y esto que ven acá es un conector banana modificado. Y esto lo hago para tener una lectura más precisa de lo que está pasando, debido a que en milivoltios y la resistencia de el cable de nuestro multímetro ya vimos que no es 0. Básicamente desde aquí puedo tomar una lectura muy precisa de todo lo que sucede. Acá el truco está en soldar la primera unión, y ya la segunda unión van a tener que medirla. Aquí es donde está lo que es un poco complicado, debido a que esto es a prueba y error. Van a tener que soldar y desoldar hasta encontrar exactamente el número que necesitamos. En este caso es estos 2 números.
1 amperio o 99 en mi caso. Y aquí es donde viene la trampa, debido a que cuando medimos de manera superficial, un ejemplo, cuando pegamos este cable de acá a acá, obtenemos un valor. Pero cuando soldamos el cable que ya habíamos medido, obtenemos un valor diferente. Esto es por culpa del estaño, que hace un contacto tan bueno por culpa de la soldadura, que entonces el parámetro cambia. Y básicamente la solución a esto es irlo moviendo un poquito a poquito. Ya les voy a mostrar. Supongamos que acá ya tenemos nuestro cable y queremos soldarlo acá, pero al soldarlo obtenemos una lectura diferente y queremos echarlo atrás o hacia adelante. Lo que vamos a hacer es marcarlo, a ver, con una tijera o con lo que sea. Marcamos, ponemos un poquito de cinta Kapton acá. Si no tienen este tipo de cinta, recomiendo que la obtengan o pongan papel de aluminio, algo que les sirva como para no pasarse. Y amarran con un cable para evitar que por el calor el adhesivo de la cinta se deshaga. ¿Okay? Con unas pinzas esto lo aprietan acá. Y ya básicamente todo lo que tienen que hacer es empujar el cable de acá hacia acá. O en caso de que quieran empujarlo hacia atrás, lo van moviendo poco a poco. Esto se debe a que debido a múltiples factores como la calidad del cobre o la superficie oxidada del cobre, haga que pierda pequeños milímetros de conductividad y hace que sea muy desigual a la lectura que podríamos aproximar según las medidas estándares que nos brindan en internet, como la conductividad por pie, por ejemplo. Entonces la manera más precisa de hacerla es a prueba y error, básicamente. Es probándolo directamente. La manera más precisa de hacerlo es probando la energía eléctrica directamente sobre el cable. No podemos sacar medidas especulativas porque hay muchos factores que obviamente van a desequilibrar esto, como la calidad del cobre, qué tan oxidado está, etcétera, etcétera. Nunca es aproximado a lo que se estima. Así que esta es la manera de poder calibrarlo al 100%. Básicamente van moviéndolo según la lectura que van obteniendo. Vamos a mostrarles cómo funciona este puente Shunt. Vamos a verlo en funcionamiento. Ok, aquí tengo mis conectores banana. Positivo, esto va directamente acá. Y lo vamos a poner en la escala de 1 milivoltio. A ver, quiero que salga. El ángulo es muy corto. Está bien. Vamos a energizar nuestra fuente. Vamos básicamente a conectar nuestra resistencia acá. Déjame conectarlo. No, primero voy a conectar este acá. Ok. Bien conectado ahí. Tengo otro amperímetro por acá. Voy a utilizarlo para medir el voltaje, la caída. Para medir el voltaje a tiempo real. Ok. Voltaje sin carga. Voltaje de los milivoltios. Déjenme ver si desmonto esto para que se vea bien. Ahí se puede ver un poco el plano. Y acá estoy midiendo el voltaje de la fuente. Positivo. Negativo. Acá a través de este cable. Y aquí estoy midiendo básicamente el shunt a través de unas bananas que salen directamente del puente que ya mostré. Vamos a ponerle la carga. Y quiero que observen la precisión de esto.
Ahí está. Aquí me marca 0.99 milivoltios. Y allá me marca 3.04 voltios. Debería marcar un amperio acá. Pero es básicamente porque son amperímetros diferentes. Al ser diferentes, tienen pequeña variabilidad de 0.04 voltios de diferencia. Bueno, aquí ya bajó a 3.298. Se está calentando la resistencia, lo voy a desconectar. Muy bien, aquí está. De 3.295 voltios me entregó 999 podríamos decir, ¿no? Solo que no me deja medir más de ahí. Que es exactamente lo que estábamos buscando. Una precisión de un 99%. Podríamos decir que tiene un 1% o un 0.5% de diferencia. Ahí se puede ver. Una pequeña variabilidad de milivoltios entre este y este, porque son amperímetros diferentes. O sea, es la misma marca, pero tienen pequeña variabilidad. Si yo mido con estos dos amperímetros, el voltaje varía un poquito. Muy bien, en conclusión, básicamente no nos podemos guiar por el aproximado de un cable para poder crear un puente shunt perfectamente equilibrado. La única manera de equilibrarlo es básicamente midiendo sobre el mismísimo cable y básicamente moviendo un poco el cable mediante soldadura, poco a poco. Tampoco recomiendo que midan esto si el cable está caliente o tibio. Deben de esperar, después que dieron sus puntos de soldadura, que el cable se enfríe. Si el cable está caliente o tibio, podría marcarle una variabilidad en los milivoltios, básicamente porque la resistencia de un cable cambia según su temperatura. Así que bien, eso ha sido todo sobre cómo fabricar un puente shunt perfectamente equilibrado con una precisión básicamente de un 99%. Ahí está. Exactamente el número que buscábamos, que es este de acá. Eso ha sido todo.